¿Cuáles de las siguientes son ecuaciones paramétricas para todo el círculo unitario? Elija todos los que correspondan. La gráfica del círculo unitario se da aquí. Es el círculo centrado en el origen, con un radio de 1. Hay un par de cosas que debes recordar sobre el círculo de la unidad, antes de responder esta pregunta. Primero, la ecuación rectangular para el círculo unitario es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y luego también, en trigonometría aprendimos, para cualquier punto en el círculo unitario, la coordenada x es igual a coseno teta, y la coordenada y es igual a seno teta. Al realizar la sustitución en la ecuación rectangular, obtenemos la identidad trigonométrica coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta igual a 1. Simplemente usando estas dos ecuaciones nos ayudará a responder esta pregunta. En general, las ecuaciones paramétricas para gráficos dados por ecuaciones rectangulares deben cumplir los siguientes requisitos. Número 1. Las ecuaciones paramétricas debe satisfacer la ecuación rectangular, y el número 2. Debe haber un intervalo para t que produzca todos los valores x, y de la gráfica dada por la ecuación rectangular. Por supuesto, también podríamos verificar todo esto graficándolos. Sin embargo, al revisar la lista, observe cómo esta tercera opción definitivamente nos da un círculo unitario, donde x de t es igual a coseno t, y de t es igual a seno t. Ahora revisemos el resto de las ecuaciones paramétricas. Primero, tenemos x de t es igual a 2 coseno t, y de t es igual a 2 seno t. Deberíamos reconocer de inmediato. El coeficiente de 2 cambia la amplitud del coseno y el seno, y por lo tanto, x de t y de t tomarán valores desde -2 hasta 2 positivos. Y por lo tanto, estos no nos darían un círculo unitario. Si queremos verificar esto realizando una sustitución, podríamos sustituir 2 coseno t por x y 2 seno t por y en nuestra ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces, si realizamos esta sustitución, tendríamos el cuadrado de 2 coseno t más el cuadrado de 2 seno t. Y la pregunta es, ¿esto es igual? Bueno, aquí tendríamos 4 coseno cuadrado t más 4 seno cuadrado t. Factorizando los 4, tenemos 4 veces la cantidad de coseno cuadrado t más seno cuadrado t. Y sabemos que coseno al cuadrado t más seno al cuadrado t es igual a 1, debido a esta identidad. Entonces, 4 veces 1 obviamente no es igual a 1, y por lo tanto, estos no nos darían el círculo unitario. También verifiquemos esto gráficamente. Ya he configurado algo de esto. Si presionamos la tecla Mode, ya estamos en modo paramétrico. Presionando y igual, ya ingresé las ecuaciones que sabemos nos dan el círculo unitario. X es igual a coseno t, y es igual a seno t. Al presionar Window, te va de -10 a 10, Smin e Imin son -2, Smax e Imax son 2 positivos. Sin embargo, con esta ventana, si presionamos Graph, el círculo se ve como una elipse, por lo que debemos cuadrar la ventana presionando Zoom, y luego la opción 5 para Square. Ahora tenemos nuestro círculo. Ahora volvamos a igual, e ingresemos 2 coseno t, 2 seno t en el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas. Entonces x es igual a 2 coseno t. Y es igual a 2 seno t. Ahora si presionamos Graph. Observe cómo tenemos un círculo con radio 2, no con un radio de 1. Luego, tenemos x es igual a coseno t, y es igual a seno 2t. Entonces, realizando la sustitución en la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, si x es igual al coseno t, x al cuadrado sería coseno al cuadrado t. Más si es igual a seno 2t y al cuadrado sería seno cuadrado 2t. La pregunta es, ¿esto es igual? Deberíamos reconocer que esto no es igual a 1. Porque si coseno al cuadrado teta más seno al cuadrado teta es igual a 1, estos dos ángulos deben ser iguales para que esta suma sea igual a 1. Aquí, tenemos t, y aquí, tenemos 2t, entonces esto no es igual a 1, y por lo tanto, estas ecuaciones paramétricas no nos darían el círculo unitario. Nuevamente, verifiquemos esto gráficamente. Entonces presionaré igual, borre el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas e ingrese x es igual a coseno t. Y es igual a seno 2t. Recuerde, los dos que son un coeficiente de t cambian el período de la función seno. Al presionar Graph, observe cómo hay un círculo unitario y el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas. Obviamente no es un círculo.
Luego, tenemos x de t es igual a t, y de t es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos t al cuadrado. De inmediato, tenemos un problema aquí con y de t, porque y de t es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos t al cuadrado. Y siempre será no negativo, porque el círculo unitario tiene valores negativos de y. No hay forma de que este conjunto de ecuaciones paramétricas nos dé el círculo unitario. Observe cómo, si intentamos ver si estas ecuaciones satisfacen x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Si x es igual a t, x al cuadrado sería t al cuadrado, más, si es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos t al cuadrado, tendríamos el cuadrado de la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Y observe cómo, si simplificamos, tendríamos t al cuadrado, más el cuadrado de esta raíz cuadrada sería solo 1 menos t al cuadrado, así que observe cómo simplificar. Estas ecuaciones satisfacen la ecuación rectangular. Es por eso que tenemos el segundo requisito, donde las ecuaciones paramétricas deben dar el valor x, y que se muestra en el gráfico de la ecuación rectangular. Nuevamente, verifiquemos esto gráficamente. Entonces volveremos a igual, bajaremos al segundo conjunto de ecuaciones paramétricas y las borraremos. X de t es igual a t, e y de t es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos t al cuadrado. Al presionar graph, hay un círculo unitario. Y observe cómo el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas solo nos da la mitad superior del círculo unitario. Luego, tenemos x es igual a seno t, y es igual a coseno t, que se ve muy similar a x es igual a coseno t es igual a seno t, excepto que el coseno y el seno se intercambian. Observe cómo, realizamos la sustitución en nuestra ecuación rectangular. Si x es igual a seno t, x al cuadrado sería seno cuadrado t, entonces tendríamos seno cuadrado t, más si es igual a coseno t, y al cuadrado sería coseno al cuadrado t. La pregunta es, ¿esto es igual? Bueno, porque la suma es conmutativa, debemos reconocer que esto es cierto, y debido a que coseno y seno toman valores de -1 a 1 positivo, que son los valores x y en el círculo unitario, esto nos daría el círculo unitario. Los puntos no serían los mismos para los mismos valores de que estas ecuaciones paramétricas, pero aún así trazarían el círculo unitario. Nuevamente, verifiquemos esto usando la calculadora. Entonces presionaremos y igual, nuevamente, borraremos el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas, y tenemos x igual a seno t. Y es igual a coseno t. Gráfico, está el círculo unitario original, y está el segundo círculo unitario. A continuación, tenemos x es igual a coseno 3t, y es igual a seno 3t. Realizando la sustitución en x al cuadrado más y al cuadrado, tendríamos coseno al cuadrado 3t, más seno al cuadrado 3t. Y la pregunta es, ¿esto es igual? Y nuevamente, debemos reconocer que es igual a 1, porque estos dos ángulos son iguales y, por lo tanto, satisface esta identidad. Y de nuevo, coseno y seno toman los valores de 1 negativo a 1 positivo, y por lo tanto, esto graficaría todo el círculo unitario. Aunque el coeficiente de 3 cambiaría el período, estas ecuaciones trazarían el círculo unitario 3 veces más a menudo que estas ecuaciones paramétricas aquí. Nuevamente, verifíquelo gráficamente. Entonces y igual, claro. X de t es igual a coseno 3t. Enter, y de t es igual a seno 3t, y graph. Está el círculo unitario original, y está el círculo unitario dado por el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas. Así que seguiremos adelante y verificaremos estas ecuaciones paramétricas. Nos quedan dos, luego tenemos x es igual a cosecante t, y es igual a cotangente t. Entonces, al realizar la sustitución, tendríamos cosecante al cuadrado t más cotangente al cuadrado t. La pregunta es, ¿esto es igual? Esto no es igual a 1, porque la identidad que implica cosecante y cotangente es θ al cuadrado cotangente más 1 es igual a θ al cuadrado cosecante, que no coincide con esta ecuación y, por lo tanto, no satisface la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1.
Entonces estas ecuaciones no nos dan un círculo unitario. Y nuestro último conjunto de ecuaciones paramétricas, nuestra x es igual al coseno la cantidad t más 1, e y es igual al seno de la cantidad t más 1. Realizando la sustitución, tendríamos coseno al cuadrado de la cantidad t más 1. Más seno cuadrado de la cantidad t más 1 es igual a 1. Esto es cierto, observe cómo estos dos ángulos son iguales. Entonces, satisface esta identidad. Nuevamente, tanto la función coseno como la función seno toman los valores de menos 1 a positivo, y por lo tanto, esto representaría gráficamente el círculo unitario completo. Avancemos y terminemos verificando esto gráficamente. Presione igual, borre nuevamente el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas. Y nuevamente, x de t es igual al coseno de la cantidad t más 1. E de t es igual a seno de la cantidad t más 1. Gráfico, está el círculo unitario original, y está el círculo unitario dado por el segundo conjunto de ecuaciones paramétricas. Espero que hayas encontrado esto útil.